Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 9 de octubre del año 2013. En el mundo internacional hay dos noticias que me parece que no pueden ignorarse por sus implicaciones en la historia política del mundo entero. La primera noticia es que falleció el general von Juyen-Yap a los 102 años de edad, y con él desaparece toda una leyenda en Vietnam, porque es el hombre sobre el que se construyó la estrategia que finalmente hizo que Estados Unidos pidiera las pláticas de paz y finalmente se resolviera el problema. La otra noticia es que se cumplen 500 años de la publicación del libro El Príncipe de Maquiavelo. 500 años, se dice fácil, pero es toda la modernidad la que ha tenido la influencia, ha tenido la presencia de este pensador. Sobre el tema de Nguyen Yap, yo quisiera destacar que este hombre estudia bajo la dirección de los franceses y él llega a tener el título de maestro, y teniendo la opción de enseñar en la capital, en cualquiera de las dos capitales en aquella época, el territorio de la llamada Indochina francesa tenía dos capitales: Hanoi, que era la capital de los negocios, y Saigón, que era la capital de la política. Yap no acepta un puesto en una escuela de la ciudad y se va a trabajar en el área rural de donde él provenía, estableciéndose así una estrechísima relación entre este personaje y quienes fueron educados a lo largo de los años en su escuela. En el mundo, en términos generales, el maestro, sobre todo cuando el maestro es capaz de influir en la vida de sus educandos, el maestro juega un papel muy importante. Pero en los países atrasados y en el medio rural, los maestros se vuelven personajes insustituibles. Von Nguyen Yap era un ferviente defensor de la idea de la libertad del territorio de Indochina. Los franceses, cuando ocupan la Indochina, aprovechando una denuncia en contra de los reyes de Vietnam que habían decapitado a unos misioneros, aprovechando esto, Francia se adueña del territorio, y desde 1860 hasta las conversaciones de paz del año de 1968, Francia fue el país que tenía bajo su protectorado a la Indochina. Yap es de los muchos vietnamitas que pensaban que tenía que regresar un gobierno que fuera nombrado por la sociedad vietnamita y no que viniera del exterior. En términos generales, la administración francesa de Indochina tuvo aciertos muy importantes, logró avances significativos y de hecho construyó toda una infraestructura que hoy Vietnam está aprovechando, y la está aprovechando de buena manera.
La figura de Giap estaba lejísimos de parecer la figura de un militar. Era un hombre de muy baja estatura, era un hombre de modales tranquilos, era una persona que le gustaba debatir y discutir sobre los temas de la libertad en el territorio de Vietnam, y nadie hubiera imaginado que detrás de esa figura estaba el liderazgo militar más importante de Vietnam durante toda la etapa de la guerra, que abarcó primero la lucha contra Francia y luego la lucha contra Estados Unidos. Se encuentra por primera vez con Ho Chi Minh, que era el gran activista de los grupos marxistas en el territorio de Indochina. Cuando Ho Chi Minh visita la aldea donde era maestro Giap y le entusiasma el proyecto que Ho Chi Minh estaba manejando y le ofrece sus servicios. Ho Chi Minh no tenía en ese momento nadie que pudiera hacerse cargo del entrenamiento militar y le dijo a Giap que se encargara de este asunto. Giap le señaló que él no tenía conocimientos del arte militar y la respuesta de Ho Chi Minh fue: pues si no los tienes, búscalos. Y entonces Giap se fue a buscar elementos de orden militar y cayó en sus manos un maltratadísimo libro de la guerra de guerrillas escrito por Mao Zedong. La lectura de este texto le resultó reveladora y a partir de ese momento comenzó a organizar los primeros grupos armados que intentaron presentar resistencia a los franceses. En medio de este escenario de luchas y reivindicaciones por la independencia, en el marco de la situación mundial, el mundo estaba girando en ese momento en torno a las decisiones de entrar o no entrar a la Segunda Guerra Mundial. Los países que habían firmado una alianza con Polonia, dentro de los cuales estaba Francia, y cuando Francia decide entrar a la guerra, en ese momento, al interior de la Indochina, aparece el grupo que toma el nombre de Viet Cong, que son los que primeramente organizan manifestaciones, lanzan campañas de polarización ideológica, y ahí asumirá un papel clave, por un lado, atendiendo a los grupos que iniciaban la guerrilla Giap, y por otro lado Ho Chi Minh, que se había vuelto marxista en la Universidad de París, porque Ho Chi Minh, que se llamaba Nguyen Ai Quoc, era su verdadero nombre, no era... Ho Chi Minh quiere decir lugar de la luz. Él toma este seudónimo porque le parece que lo que los vietnamitas necesitaban era una luz política, una luz de esperanza, y entonces toma este nombre, y el nombre hasta la fecha está recordado con este seudónimo, cuando su nombre verdadero muy pocas personas lo manejan. Él había estado en París, había vivido muy de cerca la ideologización que en las universidades francesas se estaba produciendo precisamente en los años anteriores a la guerra,
y él entiende que la guerra le ofrece alternativas significativas. Ho Chi Minh intenta acercarse a los japoneses porque los japoneses invaden Indochina y a pesar de que Indochina, entre comillas, estaba bajo el control del gobierno del mariscal Petén en Vichy, los japoneses no le hicieron honor a este hecho, capturaron el territorio, metieron a la cárcel a los franceses, a los campos de concentración, y entonces Ho Chi Minh se acerca a los japoneses y los japoneses, temerosos de que se haga un levantamiento contra el Japón también, persiguen a Ho Chi Minh. Y todo parecía indicar que tendría que pasar mucho más tiempo para que este fenómeno de la liberación de Indochina se presentara, pero hacia el año 1943, habiendo entrado Estados Unidos a la guerra, el presidente Roosevelt le pide al encargado de los servicios especiales de inteligencia que haga una maniobra para apoyar a los movimientos nacionalistas en el mundo asiático. Porque al igual que Wilson, que en la Primera Guerra Mundial tomó la decisión de acabar con los imperios, ahora Roosevelt tenía la decisión de acabar con el imperio inglés y con el imperio francés. Entonces se lanzaron en paracaídas miembros de los cuerpos de acción especial norteamericanos, entraron en contacto con Ho Chi Minh y en uno de los temas que menos se ha explorado, son los norteamericanos los que preparan la guerrilla que se va a enfrentar a los franceses al término de la Segunda Guerra Mundial. Y la relación directa es la Dirección de Servicios Especiales en Estados Unidos y del otro lado Ho Chi Minh. Y el personaje que recibe los cursos de capacitación es el general Giap. Con esto, cuando la guerra termina y Francia recupera la soberanía sobre el territorio de Indochina, los grupos que al inicio de la guerra estaban dispersos, con poca formación, con mucho espíritu, pero poco elemento que les permitiera capacitarse, se encuentran ahora disciplinados, organizados, armados, y entonces más tarda Francia en regresar a Indochina, que en Indochina comienzan a producirse los brotes primero de resistencia civil en las ciudades y en segundo lugar los ataques de las guerrillas en el interior. Y ahí es donde se construye la leyenda de este general Giap, que un hombre menudito, decíamos de lenguaje tranquilo, de ademanes siempre muy reposados, toma bajo su dirección a las guerrillas y las convierte en un verdadero dolor de cabeza para los soldados franceses. Francia invierte a la legión extranjera y a los cuerpos de paracaidistas para pelear contra los guerrilleros. Y a los generales franceses que no aprendieron la lección de la Segunda Guerra Mundial con los enormes fortalezas que habían construido y que al final no sirvieron para nada, los franceses deciden construir una fortaleza en la selva, lo cual es un verdadero disparate. Construyen un gigantesco campo que era una fortaleza, el campo de Dien Bien Phu, y en Dien Bien Phu
concentran sus cuerpos de Legión Extranjera y los paracaidistas, y el general de Castries, que era el jefe de la fortaleza, ante la pregunta que le hacen los periodistas de si los vietnamitas van a venir a atacar la fortaleza, porque parece una solución un poco discutible en un territorio que era evidentemente territorio clave, estratégico. Se pone una fortaleza y la idea era atraer todos los ataques de las guerrillas para que al atacar las guerrillas las aniquilaran. Era sacar a la guerrilla de sus vericuetos, de sus veredas, de sus pistas en la selva que solo ellos conocían, y traerlo a un terreno en el que se abría el escenario para la confrontación a favor de los franceses. Entonces, uno de los periodistas le dice a De Castries, pero ¿ya se dieron ustedes cuenta de que si bien es cierto el valle de Dien Bien Phu es un valle en donde ustedes tienen la ventaja, están rodeados de montañas y que desde ahí les pueden disparar? Entonces la respuesta de Castries fue: si nos disparan con fusil no hay problema, porque la distancia no les permitiría alcanzarnos. Necesitarían obuses y cañones para hacernos daño, y yo quisiera ver quién va a subir un cañón o un obús a la montaña. Giap subió los cañones y los obuses a la montaña. Giap hizo que se desarmaran los obuses y los cañones en piezas pequeñas, y así en pedazos subieron la artillería, y de repente, cuando menos se lo esperaban los franceses, comenzaron a llover proyectiles sobre la fortaleza, además con muy buena puntería y con muy buen sentido de para lo que servían. Los obuses hicieron pedazos las pistas de aterrizaje de Dien Bien Phu, y por lo tanto la fortaleza se quedó de la noche a la mañana sin avituallamiento. La fortaleza funcionaba a base de el suministro de municiones, pero sobre todo alimentos que le llevaban desde la ciudad de Hanoi a Dien Bien Phu en una especie de puente aéreo permanente en el que estaban llegando los aviones con los suministros. Destruidas las pistas de aterrizaje, ya no pudieron los aviones aterrizar, y entonces los que comenzaron a sufrir fueron los de la fortaleza, que se encontraron con que no había que comer, que las municiones comenzaban a escasear. Los pilotos franceses lanzaban con paracaídas las medicinas, lanzaban por paracaídas la comida, pero algunas de las cajas caían dentro de la fortaleza, y otras iban a parar al campo de los guerrilleros, que estaban siendo avituallados también por los franceses ante el desconcierto de los generales que habían abandonado sus elegantes escritorios en París y creían que iban a jugar a la guerra en Indochina, y el asunto fue absolutamente al revés. Los únicos militares que se habían opuesto abiertamente al proyecto de Dien Bien Phu fueron los militares de la Legión Extranjera, porque ellos conocían muy de cerca lo que era la guerrilla. Ellos practicaban de alguna manera una guerra de guerrillas y sabían que la fortaleza era muy vulnerable. La fortaleza se rindió, y al rendirse la fortaleza, la figura del general Giap se volvió una figura impresionante. Nadie hubiera dado 2 centavos por Giap, vestido como andaba, con su pantaloncillo corto,
con su guerrera militar que se la había tomado a un soldado vietnamita que había muerto peleando contra el Viet Cong, y este hombre de hablar tan tranquilo y de una experiencia militar que parecía irrelevante, ahora aparecía como el gran vencedor de los generales franceses y el que después de Dien Bien Phu se hace la negociación que divide Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y luego, combatiendo contra los mismos que le habían dado los primeros cursos de la teoría de la guerra revolucionaria, Giap mantiene la invasión desde el norte al sur, porque esto es algo que normalmente no se maneja. ¿Por qué se produjo la guerra de Vietnam en la que intervino Estados Unidos? Porque Vietnam del Norte, rompiendo el protocolo que se había firmado en París para dividir el territorio en dos secciones y dejar autónomos Camboya y Laos, rompiéndose el protocolo, los guerrilleros comenzaron a invadir Laos, Camboya y Vietnam del Sur, y esto hizo que el ejército vietnamita, que era contrario al Viet Cong, comenzara a pelear contra las guerrillas con una cantidad de derrotas monumentales, lo cual era debido a la poquísima preparación militar que tenían los oficiales vietnamitas. Cuando el gobernante Ngo Dinh Diem pide ayuda a los norteamericanos, Estados Unidos ofreció primero darles solamente ayuda material y no meter soldados. Comenzaron a mandar la ayuda material y la embajada norteamericana les reportó que llegaban los paquetes y así como llegaban, los militares vietnamitas se lo vendían a los del Viet Cong a muy buen precio y se quedaban con el dinero, aunque después esas armas fueran utilizadas en su contra. Ante una situación así, Estados Unidos decide enviar sus primeros contingentes, y cuando llegan los primeros contingentes con sus helicópteros y llegan con un apoyo aéreo impresionante, portaaviones en el puerto de Haiphong, cuando el gran despliegue de la tecnología norteamericana aparece, todo el mundo dábamos por sentado de que ahí quedaba la revuelta de los vietnamitas. No fue así. Lo que Giap hizo fue nunca uniformar a sus soldados. Entonces, como no uniformaba a sus soldados, las represalias militares de los norteamericanos golpeaban siempre a campesinos. Muchos de los, entre comillas, campesinos eran guerrilleros, pero ¿quién lo sabía? Como no tenían uniforme, pues la prensa comenzó a manejar la imagen de que los soldados norteamericanos enloquecían en la selva y comenzaban a matar a todo aquel que se les presentaba. Un poco de esto ocurrió, y eso también es realidad, pero la campaña de los medios de comunicación se cargó totalmente del lado de los vietnamitas y provocó en los Estados Unidos manifestaciones a favor de la paz. El texto del artículo sobre el que estamos hablando dice que muere el líder vietnamita que le ganó la guerra a los Estados Unidos. Realmente Giap no le ganó la guerra a los Estados Unidos. No hay una derrota como lo hubo en Dien Bien Phu, después de la cual los norteamericanos se hubieran acercado a pedir la paz. Lo que pasa es que el tema de Vietnam derrotó a los Estados Unidos en Estados Unidos. Los jóvenes no querían ir a la guerra, las protestas, la quema de las cartillas, el surgimiento de las protestas
Todo esto se une a las manifestaciones del feminismo, a las manifestaciones en defensa de los afroamericanos. Estados Unidos se vuelve un caos y en ese momento Estados Unidos dice, si tengo tantos problemas adentro, que ando buscando problemas afuera. Y entonces finalmente llegan a firmar la paz y el general Giap quedó nombrado como secretario de la Defensa de Vietnam de manera vitalicia. Sus 102 años, muere a los 102 años de edad. Nos hablan de un hombre longevo que nunca perdió sus características, un hombre de palabra muy tranquila, un hombre muy dueño de sus expresiones y muy convencido de que la guerrilla en la selva era el medio militar más fácil para lograr una victoria frente a los norteamericanos. Para concluir, Estados Unidos, no solamente por la presión que siente al interior de su país, firma la paz, sino porque la estrategia manejada por Giap era tan eficaz que perseguir y eliminar a un guerrillero vietnamita, a uno, le costaba a los Estados Unidos por cada guerrillero $1.000.000. Entonces Estados Unidos dijo, esto sí rebasa los límites de lo que se puede pagar, y entonces la presión del interior, la eficacia de la estrategia, más todos los gastos que se llevaban a cabo, se firmó la paz y Giap fue colocado como una de las figuras notables de la estrategia en el mundo asiático. China intentó capitalizar la figura de Giap a partir del hecho de que Giap había aprendido la teoría en el texto de Mao, pero Giap, al igual que Ho Chi Minh, los dos se mantuvieron distantes de China porque los dos tuvieron presente que en el siglo XIX, antes de que Francia se adueñara de este territorio, China intentó 2 veces adueñarse del territorio de Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam era y sigue siendo el arrozal del continente asiático. Las cosechas de arroz del territorio vietnamita son las más grandes que hay en el mundo asiático. Y China quería tener garantizados sus reservas de arroz, y por eso ni Giap ni Ho Chi Minh se volvieron entusiastas. La figura de Giap ha sido muy reconocida por las figuras de la política de izquierda a nivel mundial. En la nota de prensa viene una visita de Fidel Castro, una visita de Hugo Chávez, una visita de Lula da Silva. Al final, ya muy grande y retirado prácticamente de la vida pública, entrevistado por un periodista francés que en su momento fue paracaidista en la batalla de Dien Bien Phu, Jean Lartegui, sobre las expectativas de Vietnam. Giap sonrió cuando Lartegui le dice que habían peleado en bandos contrarios, ¿no?, en la batalla de Dien Bien Phu, y le pregunta a Giap que cuál sería, digamos, su última reflexión después del conflicto ganado a los Estados Unidos. Y la respuesta de Giap es una respuesta muy inteligente, muy sabia. Le dijo, he descubierto que el peor camino para resolver los problemas es la guerra. Y eso lo dice él que ganó la guerra, ¿sí?
Entonces, pues esta figura queda allí. No cabe duda que hoy la mayoría de los jóvenes no tienen idea de quién fue Giap y tampoco tienen una idea de qué fue la guerra de Vietnam, ¿no? Si no se acuerdan de qué fue el 68, menos se van a acordar de la guerra de Vietnam. Y valía la pena, por lo tanto, hacer referencia a este personaje. El otro personaje, en forma muy rápida, decíamos, se cumplen 500 años de la publicación del Príncipe de Maquiavelo. Hace 500 años la figura de Nicolás Maquiavelo se volvía una figura célebre al dar a conocer un texto que de entonces para acá ha sido manejado, manoseado, malquerido y sobre él se ha mal hablado, porque en realidad Maquiavelo está lejísimos de ser ese personaje perverso que todo el mundo imagina, que tenía como propósito echar abajo las estructuras del pensamiento clásico de la política. Nicolás Maquiavelo es un hombre inteligente que revisa la política de su tiempo y dentro de los políticos de su tiempo reconoce a varios como un modelo que puede y debe seguirse si se quiere triunfar en la política. Y entonces Maquiavelo destaca la figura de César Borgia, que es para él el personaje que por los resultados a él le parece más próximo a su modelo, y comienza a hacer unas reflexiones. De hecho, El Príncipe es uno de los varios libros de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo no solo escribe un texto, aunque el libro del Príncipe es sin duda el libro más conocido a nivel universal. Él escribe, además de política, escribe sobre estrategia militar, y en los escritos de estrategia militar Maquiavelo está equivocado porque piensa que las armas de fuego son una especie de juguete peligroso que muy pronto caerá en desuso y regresará la espada, la lanza, la alabarda, que eran las armas de los hombres, porque a Maquiavelo le disgustan los arcabuces, y los arcabuces de aquella época eran malísimos. Yo creo que a 15 pasos de distancia ya no le hacían ni cosquillas a la persona, pero aún así las descargas de los arcabuceros producían sus daños en las filas de los combatientes, y eso le parecía a Maquiavelo poco caballeroso, porque en la guerra hay que mirar la cara y los ojos de aquel con quien uno está combatiendo. Esa era la visión de Maquiavelo. Maquiavelo ahí nos revela que es un hombre idealista, es un hombre que no está dominado por las cuestiones materiales, sino que sigue pensando en los valores intelectuales, que son los que deben aprovecharse para la política. Nicolás Maquiavelo le toca vivir una época turbulenta, una época en la que comenzaba una vez más a manifestarse la intención de buscar la unificación italiana, y tropezó con la Iglesia como el obstáculo más serio por los estados pontificios que estaban a la mitad de Italia que impedían la unificación del territorio. Y él por esto se vuelve sarcástico respecto de la Iglesia. Él tiene una cierta vena anticlerical que además es muy explicable en el periodo en el que a él le toca vivir, final de la Edad Media, principios de la modernidad, en los meros principios, 1513. Se supone que la modernidad es del 1500, o sea, 13 años después del inicio de la modernidad. Maquiavelo está expresando ya
la intención de separar la política de la influencia religiosa. Y él veía en esto la influencia sobre todo del pontificado muy intensa y la influencia del pontificado cerrada a todo diálogo de la unificación italiana. Esto decía hace que algunos de sus textos a algunas personas les parezcan jacobinos. No, nunca fue jacobino. Por el contrario, era un hombre que tenía una vida religiosa de creyente. Él es anticlerical, no quiere que los sacerdotes ni la iglesia se metan en la política, en lo que él, entre otras cosas, tenía razón. Y luego, Nicolás Maquiavelo lo que hace es explicarnos cómo funciona la política en ese momento, en Europa en general, pero en Italia de manera particular. Y cuando él se pone a escribir, de hecho se pone a describir la política que llevaban a cabo los grupos que peleaban y se jaloneaban por el poder en Italia y que tenían a la figura del Papa como una especie de fiel de la balanza de sus diferencias y contradicciones, hasta que los Borgia llegan al poder y entonces ahí el asunto se complica tremendamente para el pontificado. Nicolás Maquiavelo es un hombre realista en el sentido de que le gusta sacar sus deducciones en la política sobre los hechos que están ocurriendo, mucho más que sobre los planteamientos del deber ser, que a él en lo particular le parecían no solamente utópicos, sino le parecían insensatos, porque el idealismo no lleva nunca a resolver los problemas de la realidad, sino a complicarlos. Maquiavelo jamás escribe en sus libros, yo nunca me lo he encontrado, el fin justifica los medios. Esto nunca lo dijo Nicolás Maquiavelo. Los que leyeron a Maquiavelo se lo imaginaron y se lo adjudican, y ahora muchísimas personas, uno les pregunta cuál es la máxima principal de Maquiavelo y la respuesta es el fin justifica los medios. Nada más lejos de la verdad. Nicolás Maquiavelo lo que sí señala es que hay un problema de los políticos que tienen principios morales muy aferrados, porque dice estos no van a triunfar en la política. Y entonces él, sin decir que eso es lo mejor, sino diciendo que esto es lo que pasa, aclara que los políticos, si quieren llegar a alcanzar sus propósitos, tienen que dejar en casa guardado su concepto de la moral. Y entonces Maquiavelo, en uno de los textos, le dice a los creyentes, y los que son verdaderamente creyentes, absténganse de, porque la política los va a arrastrar a situaciones en las que, si ustedes no son capaces de brincar por encima de esas convicciones religiosas que tienen, van a llevar a sus países, van a llevar a su política al desastre. Entonces, esto ha sido interpretado por algunos como la prédica implacable de una política carente de moral. Él no dice que la política carece de moral, dice que la moral y la política chocan con mucha frecuencia y que quien está a favor de la ética pues debe entender que va a tener muchísimas dificultades, porque en la política los que triunfan normalmente pues son los pragmáticos, los que hacen las cosas porque resultan, no porque son buenas o porque son malas, ¿no? La figura de Nicolás Maquiavelo ha sido revisada una y otra vez. Hay hasta una reflexión de los pensadores alemanes sobre el pensamiento de Nicolás Maquiavelo.
hay una revisión del pensamiento de Maquiavelo a la luz de Hegel, por ejemplo, bastante complicado, pero que hace ver que el autor, a pesar de que en apariencia es una figura menor, se ha convertido en un personaje prominente del pensamiento de la teoría política. Este librito es un librito que estuvo prohibido en Francia en el siglo XIX. Se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. No está escrito por Maquiavelo, está escrito por un anarquista medio loco, decía Alberto Metol Ferré, uno de esos locos lindos, un fulano que metido en la cárcel, porque Napoleón III lo refunde en la cárcel por las cosas que decía, para salirse de la situación horrible en la que vivía, porque en una cárcel en Francia en el siglo XIX las condiciones eran verdaderamente desastrosas. Él imagina este diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu, que es el diálogo entre el político realista y el político idealista, que los dos comentan en el infierno sus puntos de vista. Joly da por supuesto que Maquiavelo y Montesquieu no podían estar en otro lado que no fuera el infierno. Pero el infierno es un lugar muy especial, es un lugar en donde los que piensan de manera parecida se encuentran y tienen espacios en donde dialogar, y los diálogos son realmente unos diálogos muy sabrosos, muy interesantes, y además las referencias que hace a la política de Maquiavelo verdaderamente son interesantes. Aquí Nicolás Maquiavelo platica con Montesquieu sobre la prensa, y entonces dicen, bueno, es que la prensa es sin duda el factor más importante de la política. Las cosas que se hacen por la prensa son las que van a cambiar las cosas, y Montesquieu le dice que los periódicos, dice, son la solución para que la sociedad esté informada, y una sociedad informada es una sociedad que siempre estará a favor de la libertad. Y Maquiavelo le dice, bueno, eso es en teoría. Si los periódicos fueran medios de comunicación independientes, pero los medios de comunicación obedecen a alguna intención política. Dice, y si yo soy el príncipe, soy el gobernante, entonces yo tengo resuelto el problema de la crítica de la prensa, porque frente a cada periódico que me critique, yo voy a crear 2 periódicos que me favorezcan. Y no voy a esperar a que me critiquen. Yo voy a estar permanentemente defendiéndome a través de los periódicos, y entonces la sociedad tendrá en la mente lo que mis periódicos dicen. Y si ellos sacan 2 periódicos más, yo saco 4. Y si ellos sacan 8 más, yo saco 16. Dice, porque el poder que tiene el príncipe para influir en los medios de comunicación es su garantía de la permanencia en el poder. Y eso lo está diciendo Maurice Joly en el momento en el que la prensa está golpeando a Napoleón III con todo, porque Napoleón III creyó que su imagen de hombre victorioso iba a hacer que los medios periodísticos lo alabaran en forma permanente. Cuando Maurice Joly está escribiendo esto,
Él tiene la información de fuera de la cárcel de que Napoleón III lo está haciendo muy mal, y entonces varios de los argumentos que utiliza Napoleón III los pone en boca de Montesquieu para decir: las personas que no aprenden la política sino la inventan, pagan los resultados de haberla inventado, porque el mundo que les rodea, que no es inventado sino es real, les zumba, les pega y los descalifica. El libro de Joly es un libro que está orientado fundamentalmente a demostrarle a los teóricos de la política que si no le dan a sus planteamientos y a sus pensamientos una expectativa de realidad, lo único que hacen es garantizarles el fracaso en el futuro. Creo que hemos hablado de dos figuras muy diferentes. Hemos hablado de un hombre práctico por excelencia como Yap, y un hombre como Maquiavelo, que es un teórico, pero un teórico de la práctica. Es decir, es un hombre que da consejos para hacer la política, no para crear círculos de perfección, sino para crear políticos que resuelvan los problemas. El mundo de la política en este momento se encuentra precisamente atrapado en medio de una transformación muy profunda de la realidad, del cambio de época que nos está tocando vivir, y resulta interesante darnos cuenta que un hombre que habló sobre la política hace 500 años sigue teniendo actualidad en muchos de sus pensamientos. Hay algunos de los textos de Maquiavelo que, aplicándolo a nuestros gobernadores, comenzando por el nuestro, brinca inmediatamente el fuerte contenido maquiavélico de sus acciones. Y curiosamente vemos que lo que decía Maquiavelo se cumple. El político es valorado no solamente por las cosas que hace, sino por las cosas que la gente cree que hace o que no hace. Y en este sentido, las campañas de propaganda y publicidad manejadas, por ejemplo, por los gobernadores o la presidencia a nivel nacional, nos intentan presentar imágenes que a veces nosotros no podemos checar contra lo que está a nuestro alrededor porque simplemente no encajan. Pero el poder político se defiende con muchos argumentos, y este poder político se defiende con argumentos que la gente quisiera creer. No cabe duda que en este sentido Maquiavelo es muy astuto cuando le dice al príncipe que cuando le hable a la sociedad, le hable de lo que la sociedad quiere oír. ¿Sí? Le dice: y tú, príncipe, siempre háblale a tus súbditos de aquello que quieren oír, ¿sí? Porque entonces los súbditos están convencidos de que el príncipe es un príncipe que está con ellos. En cambio, si el político llega a hablarles de otras cosas, la gente, independientemente de lo que el político esté proponiendo, porque a veces puede estar proponiendo cosas muy positivas. Tenemos el caso que a mí se me viene ahora a la mente de la famosa presa de La Parota, que ahora ya vimos las consecuencias de no haberla construido, ¿sí? ¿Y por qué no se pudo construir? Porque la sociedad compró la idea de que la presa era algo negativo y que el gobernador estaba metido en un negocio y que la presa tenía que ser detenida porque no iba a dar resultados y solo lo iba a enriquecer, cosa que no era cierta. Ahora, pasados 2 años que la presa de La Parota se detuvo,
Ahora resulta que si la presa hubiera estado trabajando, se hubieran evitado quién sabe cuántas inundaciones en áreas en donde la población está pagando el no haber entendido que la construcción de este tipo de instalaciones resulta no solamente útil en un momento determinado, sino además una protección para ellos mismos, ¿no? Y Nicolás Maquiavelo admira lo mismo a César Borgia que a Fernando de Aragón, al que también le considera enormes capacidades de negociador, particularmente de negociador. Maquiavelo es uno de los promotores importantes en la teoría política del diálogo, de un diálogo que tiene que ser oportuno, tiene que ser preciso y tiene que llegar a resultados concretos. Maquiavelo nos dice que en la política uno tiene que aprender a obtener resultados y que la mejor manera de obtener los resultados es el diálogo, porque en el diálogo se pueden utilizar expresiones que le digan a la persona con la que uno está dialogando, primero, lo que uno está buscando, uno se entera de lo que el otro busca y uno puede tener al alcance de la mano en medio de la conversación los argumentos para amenazar, para convocar, para adular. Es decir, para Maquiavelo todos estos son recursos del que está en el diálogo, no son cargas emocionales dominadas por los principios éticos, porque en ese momento, dice Maquiavelo, pierden su efecto. El que está dialogando, en el diálogo tiene que estar pensando en que va a ganar. En Maquiavelo se puede intuir ya este principio de la negociación que hoy se ha vuelto una realidad en todos los facilitadores de la política, el modelo de ganar-ganar. Maquiavelo está insinuando en varios de sus textos que se logran mucho más resultados cuando la persona que perdió se da cuenta de que no lo perdió todo, que cuando la persona que perdió es consciente de que ha perdido todo, porque en ese momento ahí surgió un enemigo implacable, porque va a venir a reclamarme el haberle arrebatado lo que era todo de él. La enseñanza del pensamiento maquiavélico sigue siendo un tema importante en las escuelas de teoría política, y me parece que, por lo menos a mí me resulta extraño que a 500 años de la publicación del texto, uno que otro periódico haya sacado por ahí una notita perdida en medio de la nada, en lugar de resaltar y rescatar una figura tan interesante que precisamente por ser polémica nos enseña mucho del contenido y de las propuestas que él manejaba. Pues si les parece lo dejamos ahí y seguiremos la semana próxima.